Ya estamos en una emisión más de Odontología para Todos y el día de hoy vamos a hablar de un problema que es común, es una queja de la mayoría de nuestros pacientes cuando lo tienen. Si ustedes pueden ver esta fotografía que traje de uno de mis pacientes, pues es precisamente aquí cuando la encía se empieza, digamos, a levantar y a mostrar el cuello de los dientes, que puede causar ciertos efectos, no nada más estéticos. Invitamos a un especialista en periodoncia e implantes. Él tiene maestría y obviamente, bueno, pues es catedrático también de aquí, de la Universidad Juárez del Estado de Durango, en la Facultad de Odontología. Él es el doctor Raúl Arturo Castro Reyes. Bienvenido, doctor. Hola, doctor, muchas gracias por esta nueva invitación y pues un placer estar contigo para platicar sobre este tema que en particular para mí es muy interesante. ¿Nos quieres explicar en qué consiste el tema? Sí, precisamente estábamos comentando qué título podíamos darle a esta plática y tejido conectivo iba a ser algo incomprensible. Entonces vamos a llamarlo injertos de encía, ¿sí? El tratamiento de la recesión gingival. Lo denominamos cobertura radicular. El objetivo viene a ser cubrir la raíz del diente con tres fines. El principal es la queja de sensibilidad que provoca la exposición de la raíz. Esto expone más a los nervios o a la pulpa dentaria y el paciente es cuando tiene la queja de sensibilidad. Prevenimos también la caries radicular, que una caries radicular puede provocar la pérdida del diente y en la mayoría de los casos de estudio la estética, ¿no? Sobre todo en pacientes que tienen una línea de la sonrisa alta. Esos son los tres fines o objetivos, indicaciones que tenemos para el tratamiento llamado cobertura radicular de la recesión gingival. Y lo hemos englobado en términos generales para esta plática como injerto de encía. Este es el tema que le pusimos, es de lo que vamos a hablar, pero no nos vamos a complicar demasiado entrando en términos que son un poco, pues, muy propios de la especialidad en periodoncia. En general se va a hablar, cuando se mencionen de injertos, durante la emisión de este programa se van a hablar de injertos de tejido conectivo. ¿En qué consiste este tipo de injertos? Mira, llamar injerto es un injerto que es, pues es un tejido que se ha perdido, es la sustitución de un tejido que se ha perdido mediante tejido, ¿sí? O sea, vamos a colocar tejido del mismo tipo en la zona que se ha perdido. Esto puede ser hablando de encía, hablando de hueso, hablando de piel incluso, ¿no? Pero en relación al tema que tratamos hoy, un injerto de encía, vamos a hablar sobre un elemento que se ha perdido por dos causas. Pueden ser las recesiones gingivales, principalmente el cepillado traumático o la enfermedad periodontal o periodontitis, y en la cobertura de la raíz se ha empleado siempre cubrirlo con misma encía. Inicialmente la encía la tomábamos de donde estaba más cercana para que tuviera nutrición, para que tuviera irrigación y este injerto pudiera ser aceptado y no se perdiera, no se necrosara. A partir de los años 80 se les ocurrió a un grupo de especialistas en Estados Unidos colocar de la mucosa del paladar encía, ¿no? Que es la zona donante con mayor cantidad de encía. Sería bueno iniciar desde que en la cavidad oral tenemos tres tipos de mucosa. La mucosa masticatoria, que es la encía del paladar duro, y alrededor de los dientes, que es la que nosotros tratamos. La encía de revestimiento, que es toda la encía que está entre la mejilla y el fondo del vestíbulo y el revestimiento del piso de la boca, y la mucosa masticatoria, ¿sí? Tenemos estos tres tipos de mucosa. Entonces la mucosa masticatoria es muy importante porque es la que le va a permitir al diente cumplir con la función. En esta imagen estamos tomando una medición sobre esto. Mira, hay una línea que delimita la encía rosa alrededor de los dientes, que es más rígida, que tiene un epitelio más queratinizado, más grueso, y después de esta línea hacia arriba, o diríamos apicalmente, tenemos la mucosa. La mucosa es más translúcida, se transparentan más los vasos sanguíneos del tejido conectivo. ¿Por qué? Porque el epitelio es más delgado, es más fino, es un epitelio paraqueratinizado, es decir, un epitelio no totalmente queratinizado.
Y aquí estamos midiendo la longitud de la recesión en la primera imagen, bueno, de izquierda a derecha, y la longitud de encía que tiene esta recesión. Estamos midiendo que existen menos de 2 milímetros de encía. Este es el indicativo para cambiar o para definir qué tipo de injerto necesitamos. Si necesitamos injerto de encía del paladar o con el puro desplazado de la encía propia de este diente, con una técnica quirúrgica que se llama colgajo desplazado coronal, podemos lograr la cobertura completa. La cobertura completa, que es el fin del tratamiento de la recesión gingival. Aquí el objetivo es cubrir esa exposición, esa parte de la raíz que está expuesta, ese cuello del diente, y ya sea, bueno, pues aunque en este programa se va a hablar acerca de los injertos de encía, es decir, de un sitio donante, ¿verdad? O donador, lo vas a pasar a un sitio receptor. Claro. ¿Cierto? Sí. Y tú lo que mencionabas que en algunas ocasiones, y primero hay que evaluar el caso, pues prácticamente hay que desplazar o digamos, o sea, jalar la encía para poderlo cubrir. Sí. Esta técnica nace con la idea de tener dos aportes sanguíneos para el injerto, algo que nos sucede al inicio de nuestra práctica, o que es uno de los fracasos de la técnica, es que el injerto no se irrigue y se pierda y se necrose. ¿Sí? Y esto pues era un problema común, o es un problema común cuando tenemos poca pericia en el tratamiento, y en sus inicios, cuando los principios biológicos de esto pues todavía no estaban tan claramente definidos. Entonces en los años 80, ahí tenemos una diapositiva donde se hacía así como un recorrido histórico del uso de los injertos. Langer y Calagna son unos doctores muy famosos en cuanto a la periodoncia y sobre todo a la cobertura radicular. Se les ocurrió sacar un injerto subepitelial, es decir, levantar el epitelio o lo que viene siendo la corteza en términos generales del paladar, y debajo de este hacer una incisión y sacar como un filetito, ¿sí? Valga la expresión, pero en realidad es un término aceptado en los congresos, sacar un filetito de la encía del paladar. Y Langer y Langer, que son esposos, por eso lleva el nombre la doctora Laurie Langer del doctor Langer, inician en 1985 una técnica de cobertura en la que hacen como un sándwich. Este filetito lo van a poner en el sitio receptor que va a tener, que es sobre el diente, va a tener tejido conectivo subyacente o residual, y con el colgajo desplazado lo van a cubrir, ¿sí? Van a cubrir. Si pudiéramos seguir con la recorrido de las imágenes, por favor. Se obtiene, este es el injerto de tejido conectivo, que es el tema. Esto es lo que estaba en el paladar y lo cortaste más o menos. Exactamente, esto no tiene epitelio, tratamos de quitarle también todo el tejido graso. De hecho, las nuevas técnicas de injerto de tejido favorecen a la toma de una muestra o de un tejido inmediatamente subyacente a la lámina propia entre el epitelio, porque es la zona de tejido conectivo más densa y de fibras elásticas más rica, y que puede proporcionar cantidad de fibroblastos viables. O sea, no nada más estamos colocando ahí un tejido, sino también estamos sembrando células en el sitio receptor. Esto con el tiempo favoreció a que la cobertura no nada más tuviera mayor estabilidad. Ahí tenemos ya la sutura sobre el diente del injerto que obtuvimos, y luego lo que tenemos arriba, que es el colgajo. Con eso vamos a cubrir y vamos a hacer abajo como un sándwichito. De hecho, así en los primeros artículos, que no había las palabras técnicas, ya la palabra técnica ideal fue técnica bilaminar, o sea, de 2 láminas, bilaminar. Pero así en términos coloquiales nosotros decíamos, vamos a hacer como un sándwichito en el que vamos a tener tejido subyacente o el tejido receptor, que es tejido conectivo, el tejido de injerto y la cobertura del colgajo. Nos van a dar 2 aportes sanguíneos. Entonces, por eso se hizo una técnica altamente predecible en cuanto a que lo que coloquemos ahí, eso quede, ¿no? Y a la siguiente semana ver una cicatrización sin ninguna zona de necrosis, que es uno de los problemas que podemos, o complicaciones que podemos tener durante la cicatrización, y una de las causas en la falla o en la falta de la cobertura completa de la recesión.
Pues bueno, aquí es muy importante tomar nota de que obviamente este tejido pues no queda expuesto, sino como tú dices, otra vez viene a ser cubierto por esta parte de encía, por la parte más exterior de la encía que la desplazas para poder suturar y que esperar a que vaya a pegar. Esto va obviamente con tanta vascularización, pues tiene un pronóstico muy favorable. Como tú dices, muy difícilmente se va a perder. Pero también estamos hablando de exposición radicular. En una fotografía, al final, el doctor trae una imagen donde nos va a explicar que también los injertos en ciertas ocasiones o bajo ciertas circunstancias, pues requieren también injerto para que no vaya a ocasionar un problema periimplantar. Es decir, los implantes dentales. Esta imagen tiene 15 días de cicatrización. Seguíamos con el orden que estábamos platicando sobre la técnica. En este caso, retiramos sutura. ¿Por qué se ven inflamadas las papilas de este paciente en el lado derecho, ya donde está cubierto? Porque el paciente deja de cepillarse. Una de las indicaciones para que cicatrice es que, como trae suturas, el paciente no se va a traumatizar durante el cepillado y se vaya a retirar un punto de sutura indebidamente y tenga una lesión. Entonces, es normal ver al paciente con placa dentobacteriana sobre el diente y también sobre la encía y con la encía un poquito inflamada. Esto no nos preocupa, pero sí nos da mucho gusto ver al paciente en esta condición. ¿Por qué? Porque vemos el grosor de encía ganada sobre el diente canino, es decir, todo el injerto que logramos sacar del paladar fue viable y no se perdió absolutamente ninguna porción de este. Esto es una de las ventajas, ¿no? O es uno de los objetivos, no perder nada de lo colocado en el sitio receptor. Y tenemos, pues obviamente, naturalmente, que darle una limpieza y un pulido al paciente y que retome una técnica de cepillado mejorada, porque pues inevitablemente el paciente va a recidivar en la recesión si no modifica su condición de cepillado, que es una de las causas principales, o en este caso al menos la causa de su recesión gingival. Hay otros factores asociados a la recesión gingival. Algunos van a comentar, oye, ¿por qué no habla sobre las afracciones o trauma oclusal? ¿Por qué no habla sobre el biotipo? El fenotipo es muy importante. Si la encía es muy delgada, pues un paciente es más susceptible a sufrir recesión gingival. Esta recesión, fíjate que batallé mucho con esta paciente porque, pues bueno, ella tenía una exigencia estética. Y no cubrir el 100% de la recesión, hay autores como el grupo de Zucchelli, que es la máxima autoridad ahorita sobre los injertos para encía, tanto alrededor de dientes como implantes, pues nos sugiere y ha definido que si no se logra la cobertura completa, que es llegar el margen de la encía a la unión cemento-esmalte, cuando la tenemos bien definida, pues no se cumple el objetivo estético. Pero no nada más vamos a hablar de objetivo estético, también tenemos que hablar sobre el objetivo a largo plazo. Esta paciente ganó encía y ganó grosor de encía. Esto le va a dar mucho mayor confort a su cepillado, porque ante la ausencia de encía alrededor de un diente, cuando tenemos pura mucosa, el cepillado es más sensible. El paciente tiene sensibilidad al cepillarse. ¿Por qué? Porque las cerdas lastiman la encía. Entonces, esto le va a dar estabilidad periodontal. Es una paciente mayor que ha tenido periodontitis. De hecho, esa es una de las causas por la que no logramos la cobertura radicular, porque hay diferentes clasificaciones en las recesiones gingivales y una de ellas depende del pronóstico, como la clasificación de Miller de los años 80, en la cual según la cantidad de encía que tenemos interdental o en las papilas dentales, va a lograrse la recesión, va a lograrse la cobertura. Por eso en este caso no se cubre en la foto que tenemos de izquierda a derecha, a raíz completamente. No se cubre completamente, pero cumplimos con la disminución de la sensibilidad y con la estabilidad periodontal, porque esto además es muy de la importante. estética, Sí, obviamente. es muy importante la estabilidad periodontal, porque es uno de los objetivos que tenemos nosotros en el tratamiento periodontal, la regeneración de los tejidos que se han perdido por la periodontitis, ¿no? Vamos a hablar en términos más sencillos. Mira, Raúl, yo creo que básicamente estas recesiones se dan por dos tipos, o sea, por falta de un cepillado adecuado, es decir, en cantidad de tiempo, y por eso va a generar a lo mejor una periodontitis por hábito, o por el hábito de cepillarse, no tener la conciencia de hacerlo de una forma adecuada. Movimientos de violín, a lo mejor, no sé, un cepillo muy duro, un cepillado muy agresivo. Entonces,
¿Tú crees, esto es una pregunta, tiene mejor pronóstico, por ejemplo, una persona que se cepilla muy bien, pero de forma agresiva con un cepillo duro, con una técnica de violín donde se está cepillando así, le haces esta técnica de injerto y a lo mejor tiene un mejor pronóstico que alguien con enfermedad periodontal? Ya no hablamos de pronóstico, sino de estabilidad. Tenemos diferentes sustitutos para el tejido conectivo, para aquellos pacientes que no quieren que se les haga 2 sitios quirúrgicos, porque implica el sitio donante y el sitio receptor. Algunos pacientes optan por hacer, doctor, ¿qué opciones o sustitutos de encía tenemos? Pues hay que la matriz dérmica, ahorita tenemos un injerto muy comercial y muy bueno que se llama Mucograft, que lo produce una casa muy importante de implantes y que ha resultado con unos resultados en cuanto a la ganancia de tejido que ha sido excelente. Pero lo que ha demostrado el injerto autólogo es ser el gold estándar, no nada más en cuanto a los porcentajes de cobertura, sino a la estabilidad a largo plazo, porque estos procedimientos no duran toda la vida, tienen cierto tiempo de estabilidad. Nosotros podemos garantizar al paciente que con una técnica de cepillado medianamente cambiada, porque si sigue con su misma técnica de cepillado traumático, esto puede volver a formarse inclusive en meses. Pero si con una técnica mejorada, el paciente puede llegar a tener una cobertura completa que le rinda 5 a 10 años. En cambio, sin el uso de ningún tipo de injerto, o sea, con nada más el puro desplazado en la encía y con una cantidad de encía queratinizada inadecuada, se ha demostrado que en 3 años, aún con una técnica mejorada, el paciente sufre nuevamente la recesión gingival. Es decir, que tiene recidiva y que la estabilidad no es a largo plazo, a tan largo plazo, es a un mediano plazo. Esto es importante aclararlo con los pacientes porque, pues bueno, después de años de consulta acumulamos pacientes que nos da gusto seguir viendo el trabajo realizado y otros que hicimos un trabajo en fotografías al seguimiento temprano y que regresan al año y medio, 2 años con la recesión prácticamente igual. Entonces hay que hacer hincapié también en que el 80% del éxito de la mayoría de los tratamientos que realizamos en periodoncia van a depender de las técnicas de control personal de placa o técnicas de cepillado, sobre todo las técnicas mecánicas, ¿no? Que es el hilo dental, el cepillado dental, cepillos interdentales, y sobre esto que es mucho trabajo en cuanto a la conducta del paciente, porque pues el cepillado es algo sumamente habitual, ¿no? Es como es un hábito de higiene. Es el hábito, como nosotros nos bañamos todos los días, es muy difícil cambiárselo al paciente de un día para otro. Sí es muy importante porque pues definitivamente tendríamos que hacer pasar al paciente en un lapso de tiempo por varios procedimientos que aparte pues no son muy traumáticos, pero sí minuciosos y delicados. Implican por parte del paciente un posoperatorio pues delicado, que no coma ciertos alimentos, que no se vaya a cepillar de esa parte, que no coma. ¿Cuánto tiempo después del injerto no se va a cepillar tan abrasivamente? Bueno, de hecho, justo 15. Nosotros el posoperatorio de un injerto lo manejamos en 15 días o en 2 semanas. En estas 2 semanas tienen una revisión a los 7 días, una revisión intermedia en la que nada más echamos un ojo, una vista ahí al paciente y le hacemos una limpieza y un pulido para compensar lo que él no ha podido realizar por el cepillado, porque se le contraindica totalmente el cepillado en ese sitio. ¿Con qué lo sustituimos? Con un enjuague, ¿no? Con un enjuague que tiene clorhexidina para evitar que se infecte. Pero aún así se acumulan pues restos de alimento, placa dentobacteriana, y en esa cita de los 7 días nosotros lo compensamos con una limpieza y un pulido. A los 15 días va a volver, se le va a realizar igual, limpieza y pulido y retiro de todas las suturas. Las suturas ya van a estar un poquito más flojas, menos tensas, y vamos a poder retirarlas. Si nosotros tenemos el retiro de las suturas en una etapa fresca o temprana, podemos provocar una herida. ¿Y qué es una herida? Una inflamación. Y una inflamación puede traer consigo pues elementos y enzimas que nos van a descomponer parte del injerto que hemos colocado. Entonces, el pre, el trans y el postoperatorio de un paciente está determinando el éxito, digamos así, el éxito temprano, pero el éxito a largo plazo definitivamente va a depender del paciente.
Pues es que también te voy a decir, yo como le digo a los pacientes, no lo tomen a mal, pero uno no puede irlos a cepillar a su casa. Entonces, pues depende de ustedes, cepíllense de una forma adecuada, con un cepillo adecuado, con una técnica adecuada y la cantidad de veces suficientes para mantener la higiene en boca. Y si ya les hicieron este tipo de injerto, pues para que lo mantengan la mayor cantidad de tiempo posible. Hay algunas personas que incluso no, pues dicen, no, yo no quiero que me hagan un autoinjerto, autólogo, como se le llama, o sea, una donación propia, y entonces utilizan esta matriz que mencionabas, que es una matriz dérmica acelular. Obviamente se incrementa un poco el costo, ¿verdad? Sí, la matriz dérmica celular ha caído en desuso ahora, pues porque realmente es muy costosa, sus resultados no eran muy amplios. Te digo, ahora tenemos otro material que se llama Mucograft, que son fibras de tejido conectivas de células sembradas de porcino. Ahora, hablando también sobre esto, actualmente la cobertura radicular ya no nada más es sobre la raíz, también estamos hablando sobre implantes. Mira, en esta imagen vamos a hablar sobre un tema que abarca todos los congresos actuales y sobre lo que nos habla mucho el doctor Zucchelli, que es el injerto de encía alrededor de implantes longevos que han perdido, que han tenido dehiscencia ósea y con ello también la recesión gingival. Y bueno, pues en esto no estamos hablando de estética, sino de estabilidad a largo plazo de otra situación. Vamos a explicarle al público qué es una dehiscencia. Una dehiscencia es la pérdida de hueso marginal alrededor de un diente o de un implante, y con esto también la pérdida de encía. Entonces, en este paciente le sugerimos el injerto de encía para que tuviera mayor estabilidad su implante. Y no colocamos hueso, es por encía, para mayor longevidad del implante. Y no quería irme de este programa sin hablar sobre esto, que es ahora el tema, ¿no? Alrededor de implantes, ¿no? Durante los años 80, 90, los 2000 lo hicimos mucho sobre dientes y ya está muy establecido sobre esto, pero en la actualidad, que la colocación de implantes es más común, tenemos que hacerlo y tenemos técnicas nuevas, pero con el mismo material o con el mismo injerto autólogo sobre los implantes, doctor. Es decir, cambia la finalidad, sin embargo, bueno, pues la técnica es similar. Los esperamos a ustedes la próxima semana en una emisión más de Odontología para Todos. No se les olvide suscribirse a nuestro canal Clínica de Ortodoncia Avanzada en YouTube. Hasta la próxima.